Un saludo al doctor Juan Gabriel Uribe, ministro de Medio Ambiente, al doctor Juan Carlos Pinzón, ministro de la Defensa, a la presidenta de la Agencia Nacional Minera, a los viceministros, de verdad una expresión de reconocimiento por su asistencia a este debate. Un debate que más que un rifirrafe entre acusaciones y defensas, lo hemos dicho, lo que busca es concertar unas acciones concretas para poder enfrentar ese grave problema de la extracción ilegal de arenas negras, como cotidianamente y coloquialmente se llama, del coltán, sobre todo en los territorios indígenas del Guaviare, del Guainía, del Baupés y de la Orinoquía. Decíamos hace pocos minutos, ministros, que este es un encuentro obviamente con la historia, con la antropología y con la juridicidad de nuestro país. Con la historia porque nuestra historia colombiana obviamente no inicia con el descubrimiento de América, lo decíamos, sino con el establecimiento en esta tierra de nuestras comunidades indígenas. Ellos, a través de su concepción particular del mundo, hicieron posible que esta república, con todos los defectos que podamos tener, fuese la que hoy tenemos. Con la antropología porque es indudable que si nosotros no preservamos la cultura de estas comunidades indígenas, obviamente vamos a ser incapaces, como hasta hoy lo hemos sido, de construir nación. La nación se construye alrededor de la cultura y la cultura obviamente está personificada en su expresión más primigenia, más prístina, más acrisolada en nuestras comunidades indígenas. Y con la juridicidad, porque es un mandato de la Constitución y de la Corte Constitucional como encargada de la guarda de nuestra Carta Magna, el que se reconozca a estas comunidades. En efecto, el artículo primero de nuestra Constitución Política establece que somos una república organizada, descentralizada, etcétera, etcétera, pero sobre todo pluralista, con respeto a la dignidad humana. Y cuando habla de la dignidad humana, la Constitución del 91, presidente, yo le solicitaría que si hacemos un poquito de silencio para... Voy a hacer vamos a hacer una intervención muy corta. Por eso le solicitaría, presidente, que le colocara ordencito. Señor secretario y la audiencia aquí presente, respeto para el citante sin necesidad de retirar a personas del recinto. Continúe, senador. Decíamos, presidente, gracias, que cuando la Constitución habla de la dignidad humana, lo que hace es obligar al Estado a que lleve a cabo obligaciones de hacer. Durante la vigencia de la Constitución del 86, la vida casi que se respetó a través de una obligación de no hacer del Estado, senador Gerlain. Hoy este concepto de dignidad obliga a que el Estado tenga que desplegar acciones concretas. En el artículo 7º se reconoce y protege la diversidad étnica y cultural. También la Constitución le confiere una especial protección a la riqueza cultural de la nación, a los grupos étnicos, promueve la educación bilingüe, es decir, se reconoce hasta la posibilidad de construir entidades territoriales y garantiza un ejercicio de un derecho que es muy importante, que es el de la propiedad colectiva
y no enajenable de los resguardos y territorios indígenas. Pero asimismo, la jurisprudencia ha sido rica en reconocer el derecho a la supervivencia de estas comunidades, los derechos políticos de representación y consulta, la cual no se agota únicamente, lo veremos más adelante, en el simple hecho de convocarlos a votar, sino que tiene toda una metodología establecida por la misma Corte Constitucional, y el derecho a una jurisdicción propia. Igualmente plantea la Corte Constitucional el derecho fundamental de la comunidad a preservar la integridad, y se garantiza a través de otro derecho que es muy importante, que se convierte en fundamental, como es el derecho a la participación. Esa participación a través de la consulta, decíamos, adquiere la característica de fundamental. ¿Y qué implica esa consulta? Esa consulta implica que ese acto no se agota a través de una reunión informativa, sino que se cumple garantizando tres elementos que son fundamentales. Conocimiento pleno de los proyectos en primera instancia. Segunda instancia, que la comunidad sea enterada e ilustrada de la afectación de estos proyectos a su grupo humano. Y en tercera instancia, que esa comunidad pueda valorar las ventajas y desventajas del proyecto. Lo que ha dicho la Corte Constitucional entonces en su sentencia T698 del 2011, entre otras, es que no basta con informar a las comunidades, sino que las debemos convocar para que ellas conozcan sobre todo los efectos de los proyectos que allí se van a realizar, pero sobre todo que tengan un conocimiento pleno para que ellos puedan votar y participar. Lo que hoy nos convoca entonces con esta premisa, con esta introducción, sobre todo de tipo jurídico, es conversar sobre el coltán, un elemento, un mineral óxido que reviste gran importancia porque hoy es utilizado como un material imprescindible para la fabricación y miniaturización de condensadores, para teléfonos móviles, para ordenadores, para pantallas, para sistemas GPS, para satélites o para armas teledirigidas. Este mineral es de tal importancia que en el Congo, por ejemplo, se estima que cada kilo de coltán ha producido la muerte, ministro, de entre 2 y 3 niños. Las guerras étnicas de África Central han causado más de 5 millones de muertos y se estima que Ruanda obtiene por este mineral alrededor de 14 millones de euros al mes con el tráfico ilegal de este mineral. Si uno entra a internet y quiere buscar cuánto vale el coltán, vamos a ver que el valor del kilo de este mineral está entre 276.000 pesos y 367.000 pesos. Basta uno mirar en internet, insisto, y allí encuentra el precio. A nuestros indígenas, como lo veremos más adelante, se les cambia el kilo, los kilos de coltán, presidente, por jabones para la ropa o por jabones para bañarse. Empezamos a ver ahí el impacto que tiene el que el Estado no haya regulado
ni haya participado directamente en la explotación, en el control de esta actividad. Si miramos entonces cuáles son los problemas que giran alrededor de la explotación del coltán, podríamos decir que hay un aprovechamiento indebido de las comunidades indígenas. Podríamos plantear, sin temor a equivocarnos, ministro, que hay una presencia y fortalecimiento de los grupos armados al margen de la ley, que hay una ausencia en el control de fronteras, que obviamente, por no ser su explotación técnica y sosteniblemente llevada a cabo, hay un deterioro ambiental. Obviamente no hay una generación de regalías para el país y hay un ingreso ilegal de extranjeros al territorio colombiano. Las áreas de la zona minera indígena reconocidos a las comunidades Tapurucuara, Querari, Unicuerari en el Baupés, según la resolución 18-1529 del Ministerio de Minas, es de 5.994 hectáreas, es decir, casi una quinta parte, una cuarta parte de lo que sería la extensión de Bogotá. Las áreas de carácter estratégico minero en el Amazonas, en el Guainía, en el Guaviares, en el Baupés, Bichada y Chocó, es de 17.570 hectáreas. ¿Y cómo se está llevando a cabo ese comercio ilícito? Si ustedes ven en el mapa, hay una ruta que viene de Venezuela que ya está reconocida y ya ha sido descubierta. En el tiempo del año pasado se ponía en evidencia de la opinión pública cómo se entra por Puerto Nariño, Puerto Inírida, termina en el Cerro del Tigre, en Guacamaya. Esta ruta ya es conocida. Entre otras cosas, todo o la mayor parte de la información que hoy tenemos fue dada a conocer por los medios de comunicación el año pasado. Y el control que hicimos ahora, pues nos damos cuenta que no se ha hecho mayor cosa al respecto. Pero, ministro, aparecieron nuevas rutas, como la que estamos viendo en la diapositiva, en donde se entra por el Brasil y se llega hasta el Morichal. Estas nuevas rutas han traído como consecuencia que muchos extranjeros del Brasil, de Venezuela, a veces de Perú, entren a los territorios de estas comunidades indígenas, los mantengan casi en un estado de esclavitud y, como les decía, cambien kilos y kilos de coltán por jabones y jabones para lavarse o para poder asearse. Mientras Venezuela militarizó sus yacimientos, en Colombia estos yacimientos están a merced de los contrabandistas de la Orinoquía. Hace pocos meses, como un paréntesis, se filtró la noticia de que una empresa había pedido a Ingeominas permiso para extraer coltán de excelente calidad en una extensión más o menos de 35.000 hectáreas en Bichada y Guainía, y que otras 4 licencias están en camino. Sería muy interesante conocer de primera mano, presidenta de la Agencia Nacional Minera, si esto es cierto. Si no es cierto, pues descansamos. Si es cierto, pues sería grave para nosotros los colombianos que se continuaran dando licencias para esta explotación sin ninguna perspectiva y sin ninguna organización que nosotros pudiéramos
entender como algo que le deja beneficios al Estado. Esto de la explotación de Contat requiere de todas maneras medidas urgentes, porque este mineral estratégico puede ser utilizado por los grupos al margen de la ley y en ese sentido, dominando los territorios, pues podríamos tener graves afectaciones. En las otras diapositivas, pues hacemos una referencia a antecedentes registrados por Caracol Radio, por vanguardia.com, etcétera, etcétera. ¿Qué afectación tendría esto para las culturas indígenas? Ya vimos que tiene una afectación de tipo económico. El Estado colombiano no está percibiendo recursos por esta explotación. Ya vimos que tiene afectaciones en el orden público. Los grupos armados al margen de la ley pueden hacer de esta actividad una actividad que los llene de recursos para continuar con sus actividades. Además de eso, entonces, los indígenas se ven abocados a abandonar sus actividades tradicionales y la inseguridad provocada por esos grupos armados hace que igualmente estas comunidades indígenas se vean disgregadas, que ellas sufran una pérdida de cohesión y pierdan la capacidad de identidad cultural y étnica. Esa pérdida de capacidad cultural y étnica no es una defensa a ultranza de algún soñador o de algún teórico de lo que es la construcción de Estado-Nación, sino es algo grave para nuestra identidad y para nuestra costumbre ancestral de poder entender lo que es nuestra cosmovisión de territorio. Las comunidades indígenas no reciben un apoyo ni una capacitación para realizar una explotación adecuada. El apoyo y la capacitación que se les ha dado es aún muy primaria, no ha producido efectos concretos que se vislumbren y que tengan como consecuencia una organización social y una explotación sistematizada de este material. Plantean los mismos comunidades indígenas que no hay un acompañamiento eficaz de la fuerza pública en el cuidado de las fronteras y en el control del ingreso y salida de esos minerales por las mismas. Hace una semana que citamos por primera vez a este conversatorio, nos acompañaron varios indígenas y proyectamos un video en donde estaba el testimonio de algunos jefes de esas comunidades en los cuales reiteraban, ministro, de pronto la falta de acompañamiento de la fuerza pública y la falta de apoyo en la capacitación para realizar una explotación adecuada. Pero igualmente hay un nulo acompañamiento, o mejor, no existe acompañamiento del Estado frente a la comercialización y fijación de precios de los productos mineroenergéticos de las comunidades indígenas. Y es obvio que no exista un acompañamiento en ese sentido porque, pues si no hemos hecho el trabajo previo de unas consultas importantes, de unas consultas de acuerdo a como lo exige la Corte Constitucional y como lo exigiría el sentido común, pues es obvio que no vamos a regular ni la explotación, ni vamos a regular la comercialización, ni mucho menos vamos a crear un sistema o vamos a crear una estrategia para que las comunidades indígenas
sean partícipes de esa explotación y puedan derivar de allí su sustento. La discusión, presidente, es importante. ¿Hasta dónde esas comunidades, si se ocupan en estos trabajos, pierden sus raíces y sus actividades ancestrales, pero nosotros creemos que ellas deben participar en esta actividad económica? ¿Cuáles son las posibles soluciones que nosotros planteamos a este problema? Creo que ya implícitamente las hemos dicho cuando hemos conversado sobre cuáles son los problemas. La primera, indudablemente, es un acompañamiento y presencia de la fuerza pública en las zonas de fronteras y en sus territorios, previo consentimiento de las comunidades. La presencia de la fuerza pública es fundamental porque es lo que legitima la posibilidad de que esas comunidades puedan ejercer una actividad tranquila. La definición de las líneas de intervención y acompañamiento estatal en la actividad de extracción minera. Pero cuando hablamos de esas líneas de intervención y acompañamiento, deben ser líneas de intervención y acompañamiento que verdaderamente nos ayuden a organizar a las comunidades, pero sobre todo que nos ayuden a legalizar esa extracción minera de coltán. Desarrollar los procesos de consulta previa con el lleno de los requisitos constitucionales y legales, obviamente, y un acompañamiento antropológico a estas comunidades indígenas. Ministro Uribe, decíamos que no es fácil, entendemos que esta es una labor del Ministerio del Interior, pero no es fácil ni siquiera definir desde la óptica de lo antropológico si es bueno que las comunidades exploten el coltán o no es bueno. Esa sola discusión ya lleva una carga de profundidad infinita y por eso es importante que se haga ese acompañamiento. Para terminar, presidente, estuvimos revisando las respuestas de los ministerios de la Agencia Nacional de Minería y hay una respuesta que nos causó sensación y es a la pregunta de si sobre el área del Parque Nacional Yaijojea-Apaporis existe un título minero. Y ministros nos contestaban que sí existe ese título minero. Para nadie es un secreto que en los parques naturales no pueden existir licencias, no pueden existir títulos mineros. Aquí lo hay. Entendemos que pudo haber sido en otra época, en otro gobierno, pero esta es una muestra de lo que está sucediendo en esos territorios. Además de otros títulos que han sido concedidos, pues nos causa bastante preocupación el hecho de que con esos títulos mineros ya se están haciendo explotaciones. Para nadie es un secreto que el título no es suficiente para que una persona pueda explotar. Después se necesita la licencia ambiental, los planes de trabajo, para que ahí sí se pueda ejercer esta actividad minera. Pero en este territorio se está explotando, insisto, con los solos títulos. Y esa sí es una actividad del Estado para controlar este grave suceso que nos está aconteciendo en territorio colombiano. A grosso modo, presidente, este es el planteamiento del grave problema que están sufriendo estas comunidades, del problema con nuestros parques naturales, pero sobre todo lo hacemos con el ánimo de que adquiramos compromisos
que en determinado momento puedan tener un seguimiento, pero sobre todo puedan tener una acción concreta en esas comunidades. De nada sirven estos procesos de control político si en determinada instancia el Estado no se hace consciente de los graves problemas que están acaeciendo. Y son problemas que acaecen o que se dan en esa otra Colombia, en esa Colombia que, como coloquialmente a veces se plantea, es la Colombia olvidada, esa Colombia en donde nuestros indígenas, a veces nuestros colonos, nuestros campesinos y nuestras campesinas claman a gritos por la presencia del Estado colombiano. Quizá uno desde las grandes ciudades capitales no siente la problemática que allá se vive, pero yo creo que si el Estado llega con su obligación, llega con su concepto de justicia social, pues vamos a poder aliviar. Yo siempre he planteado que este Estado centralista a veces es demasiado grande para resolver los problemas pequeños, pero a veces es muy pequeño para resolver los grandes problemas. Al Estado a veces le parece que cosas como estas son inocuas y que no tienen ninguna importancia. Por eso quisimos colocar alerta a nuestras autoridades, no sin antes reconocer que desde las diferentes carteras de medio ambiente se han llevado a cabo procesos importantes para preservar eso que le corresponde a las futuras generaciones, que es nuestra naturaleza. Con base en ese concepto de desarrollo sostenible, de presencia de la fuerza pública, de la soberanía de nuestro territorio para que extranjeros ilegalmente llegados al territorio exploten nuestra minería, con ese concepto de defensa de nuestra historia y de nuestras raíces, es que hemos planteado este problema, presidente. Muchas gracias. A usted, señor presidente.